días, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Vamos a hablar de Project 79, su marketplace y los proyectos que están dentro de ese marketplace y qué ha ido pasando con todo ese ruido, o más bien con ese silencio que viene desde diciembre. Les quiero recordar qué es Project 79 antes de empezar, para que todos estén súper actualizados de lo que estamos hablando. Project 79 es un proyecto de minería real, de minería de oro, es un marketplace que trae diferentes proyectos de minería que se han enfocado más que todo en el oro y en el cobre. La idea es tener un marketplace donde traigan diferentes operadores que ofrezcan su idea y de ahí aparecen muchos inversionistas para que de ahí vean a ver si funciona o no. Todo está hecho con KYC, está muy bien organizado para mi gusto, tiene cosas muy buenas, pero también ha tenido un par de inconvenientes que les quiero hablar en este momento y queremos revisar si esto es un rug pull, si no es un rug pull, si es un proyecto que tiene futuro o no tiene futuro. Empecemos rápidamente. Project 79 fue creado inicialmente por la gente de Hydro Whale Mining Club, que era un proyecto grandísimo de minería de Bitcoin que arrancó hace más o menos unos 2 años. Esto estaba creado por Sam y Adam. Sam está al frente del proyecto hoy en día. Adam, ahora les cuento qué pasó. Empecemos entonces. Project 79 se empezó a traer oro desde un lugar desconocido en África y lo llevaba a Dubái. De ahí hacían una pequeña intermediación que generaba una rentabilidad excelente. Duró 6 o 7 meses este proceso, donde, si no estoy mal, fue en noviembre del 2022, empezaron a generar un promedio más o menos un 6%, 6.4% de rentabilidad para los inversionistas. Yo estuve invertido ahí, recibí esos dividendos muy bien. De ahí decidieron volverlo a un marketplace donde podían acceder a diferentes proyectos y diferentes alternativas, y volvieron el proyecto de Project 79 inicial, lo transformaron. Un pedazo era el marketplace y lo otro se convirtió en Beryl Core, que era el real extractor de ese producto en Uganda. Eso es manejado por una persona que se llama Phil, y de ahí en adelante arrancaron a comprar una licencia en un lugar en Uganda que se sabe exactamente dónde queda, o eso por lo menos se ha mostrado en diferentes videos, y de ahí empezaron a producir o a tratar de transformar esa mina para volverla eficiente. Hubo un par de inconvenientes porque parte de la idea era recoger $3 millones que no se recogieron en completo. Entonces lo que necesitaban era comprar una planta de lavado para poder hacer esa extracción de esa mina, y mientras tanto ver a ver qué pasaba. De ahí surgió un nuevo proyecto que se llamaba Sahara Star, manejado por Gavin, y creo que David también hace parte de ese proyecto. Estas dos personas lo que están haciendo es prospecciones en Mauritania de 2 licencias inicialmente, a hoy en día tienen muchas más, con respecto a investigar si en esas licencias gigantescas, que eran de 2 veces el tamaño de Londres, se podía generar una extracción de oro. Después encontraron que había la posibilidad también de tener cobre. Están evolucionando en ese proceso y se unieron y tuvieron una alianza, un joint venture con el gobierno de Mauritania. Esto es la evolución de todo lo que ha venido pasando. De ahí en adelante apareció un nuevo proyecto en Ecuador que se llama GSP. GSP es Gold Staking Program, así se llama. Era muy parecido al primer paso que hicieron cuando estaban en Uganda, y esto era en Ecuador, una extracción que empezó a generar 5% de rentabilidad mensual. Funcionó muy bien durante los primeros meses. De un momento a otro, en diciembre o noviembre más bien, dejamos de recibir utilidades y dividendos en todos los proyectos. ¿Qué estaba pasando? No se sabía. Y en febrero volvimos a saber de la gente y entendimos que había habido una mala apropiación de algunos de los recursos de los proyectos. No se sabe con certeza y prefiero no hablar a fondo hasta no tener un conocimiento exacto de qué fue lo que pasó, porque esto todo está en temas legales, y si uno se pone a hablar más de la cuenta, de pronto hay algún problema. Hay una acusación en contra de uno de los directivos, que es Adam. No tengo ni idea si es verdad o no es verdad. Prefiero no asegurar nada, como lo dijo. De ahí lo que pasó es que empezaron a haber AMAs con los directores de la gente de Broadcore y de Sahara Star. Se hicieron unos nuevos
les voy a mostrar. Les voy a compartir la página. Se hicieron aquí a la izquierda, ven los nuevos proyectos, o perdón, no los nuevos, sino este de Salazar no estaba creado en Discord. Se abrió un nuevo link de Discord donde están solamente los inversionistas del proyecto. Y en Barrelcore ya estaba creado, pero ya estábamos identificados los inversionistas de Barrelcore. También se creó dentro de Project 79 un link, vamos a ver si lo podemos ver, un link de, que no lo voy a abrir por respeto al equipo, GSP, que está con un candadito, como lo pueden ver, donde se distribuye toda la información. Puedo decirles que hoy en día acá ha habido información pública, que esta sí es pública completamente, de Project 79, distribuida e identificada por CryptoSam, que es el director actual del proyecto de Project 79, donde se describe que para repartir, que primero que todo, Project 79 sigue activo. Segundo, Barrelcore y Salazar siguen activos. Tercero, GSP se acaba y lo que están haciendo es tratando de devolver el dinero a todos los inversionistas, pero el custodio de este dinero exige un KYC de la gente y por eso ha habido pequeños inconvenientes y muchas dudas con respecto a esta repartición porque no ha habido KYC completo de la gente. Acá la persona del equipo que es Dylan, que está acá identificado con este código que es Haten Crypto, y CryptoSam informan constantemente en el canal toda la información de qué es lo que está pasando, cómo está funcionando y obviamente a pesar de que ha habido algunos momentos de silencio, la información viene surgiendo actualmente. Hoy, perdón, esto es del 9 de marzo, el último dato que tengo público, hay información actualizada, se dice que ya está todo el dinero, que hay 30% estancado dentro de la gente de GSP, que el equipo de Project 79 va a responder por él, pidieron un crédito para cubrir ese dinero que está todavía en manos de GSP, que se recuperará para ellos y que cuando se recupere se paga el crédito que se pidió. La plata viene, ya hicieron un testeo, ya nos llegó un centavo a cada una de las billeteras que teníamos activas. Ese centavo yo lo vi en mi billetera, yo dije, oiga, ¿de dónde salió? Ya sé de dónde salió, salió de la gente de Project 79. Entonces, lo que viene son cosas positivas, pero no podemos cantar victoria hasta que no recibamos de vuelta la plata de GSP, hasta que no recibamos, hasta que no continúen esos AMAs que vienen constantemente de la gente de Barrelcore y de Salazar, seguir oyendo la información. Los proyectos siguen en marcha. Digamos por el lado de Barrelcore, creo que puedo decirlo, están buscando cómo financiar los dineros que faltaron, que están faltantes de Barrelcore, y para poder a través de algunos mecanismos que se han craneado la gente del equipo de Barrelcore sacar adelante esta idea. Entonces es lo que hay. Para mi gusto estamos con una señal positiva después de mucho silencio a final de año y principios del año. Tenemos una señal positiva, de pronto no recibimos esos dividendos de ese proceso, de esos meses en los diferentes proyectos, pero seguramente, creo yo, que Sam va a sacar las cosas adelante, pero también creo que cuando yo oía a Adam hablando muy bien de proyecto, hablando muy sólido, siendo un tipo muy pilo, muy puesto en su lugar, y después salen con esta noticia de que hay algo mal con respecto a él, quedan dudas con lo que pueda pasar. Entonces, si quieren invertir ahí, hay alternativas de descuento de los tokens, pero háganlo a su propio riesgo. Tengan mucho cuidado. Hay ventas en el marketplace de Barrelcore, de los tokens de Barrelcore, a súper descuento. Creo que si se conseguían a $300 o más, hoy en día se consiguen a $60, $70 cada uno. Ahí podría haber una oportunidad de acuerdo al riesgo que ustedes quieran correr. Esa es la información que tenía pendiente para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y acordarse que yo no soy su asesor financiero.